para que no haya interferencias con la conectividad, voy a apagar esto. Bueno, ya hoy día también a su delegada le pasé los 6 subtemas que queremos que se desarrollen para el día jueves, ¿no? A diferencia de las exposiciones anteriores, ahora lo estamos ampliando a 6 grupos, más que todo para tocar estos temas, que es una ampliación de lo que vamos a conversar el día de hoy, pero ustedes le van a dar una tratativa mucho más específica al tema, ¿ya? Y también pues con un límite de tiempo de 12 minutos para poder eh, plantear algunas preguntas, algunas reflexiones, algún aspecto complementario de lo que ustedes también nos van a comentar. Bien, dicho eso, ¿alguien tiene alguna consulta, algo en relación a las próximas actividades? ¿Está claro ya? No se olviden que el examen recuperatorio es el jueves 9 en el mismo horario de 2 a 4 de la tarde en forma presencial, ¿ya? Y las 2 horas íntegramente son para el recuperatorio, ¿correcto? ¿Alguien está alzando la mano? Hola, hola. No, profesor, nadie. Ok, bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que nos corresponde a esta semana 11, referido al tema de seguridad ambiental. Bien, cuando hablamos de seguridad, eh, pero en este caso la seguridad específicamente medioambiental, nos estamos refiriendo en línea general a medidas, a prácticas que vamos a usar con el fin de proteger el medio ambiente, ¿no? Ese es en suma de lo que es seguridad medioambiental. Por ende, son medidas, son prácticas que se establecen y que se deben ejecutar con el fin de protegernos, eh, proteger el medio ambiente, pero proteger de qué? ¿De qué se protege el medio ambiente? De daños, de degradación que puede existir, ¿no? Y con el fin, pues, de que se garantice que las actividades que hacemos los humanos, ¿no? En procesos industriales o en otros procesos, lo que se busca es que estas actividades no causen y no generen daño. Ahora, eh, aquí también pues uno puede ampliar el comentario porque ningún proceso de actividad humana lleva consigo daño cero, ¿no? O sea, esa visión de un daño cero también es una visión utópica. Entonces, lo que se está buscando a través de estos sistemas de prácticas, estas medidas de protección, lo que se busca es aminorar el daño a lo más mínimo, ¿no? Partiendo de que es un imposible excluir el daño, y si este se presentara, que sea de carácter reversible, ¿no? No de forma irreversible, no causen daño, el daño no sea irreversible, ¿no? ¿Y a quiénes? ¿A quiénes afecta? Pues afecta a nuestro ecosistema, puede afectar a la naturaleza en general, ¿no? Entonces, son diferentes formas de asegurar que estas acciones, acciones humanas, ¿no? Llámense industriales, llámese agrícolas, llámese comerciales, ¿no? No pongan en peligro la salud de nuestro planeta, ¿no?
Y esto tiene que ver, evidentemente, con políticas de sostenibilidad, tiene que ver con ese precepto de búsqueda de conservación, ¿no? Y esa ruta que debemos de plantear hacia la disponibilidad también hacia las generaciones que vienen, ¿no? O sea, el futuro tenemos que generar un proceso de garantía. Entonces, cuando vemos este tema de viabilidad de la seguridad del medio ambiente, pues, por un lado es prevenir o reparar la existencia de un daño, por otro lado es prevenir o responder a conflictos que ya se están sucediendo en materia medioambiental, y lo otro, proteger el medio ambiente por su contenido moral que posee, ¿no? Entonces, esto también se genera a partir de esta creciente, a partir de los índices demográficos que van en aumento, y que esto, pues, ese incremento es significativo año a año, ¿no? Si nosotros hacemos un corte 2023, estamos hablando de una población que ya casi bordea los 8 mil millones de habitantes en el mundo, ¿no? Y ahí existen proyecciones para que en el 2100, bueno, ya creo que ni ustedes van a existir ya, bueno, pero sus hijos, sus nietos, ¿no? El 2100, bueno, algunos de ustedes llegará al 2100 todavía, dependiendo de la salud que tengan. Y fíjense, ya estamos hablando de una población que va a superar fácilmente los 10 mil millones de habitantes, ¿no? Entonces, esto trae consigo, a su vez, como dentro de sus exposiciones ustedes hablaban, ¿no? La intervención directa del hombre, acciones que tienen que ver en el contexto de la contaminación por acciones humanas, ¿no? Entonces, a mayor población, y hay datos muy serios al respecto, que a mayor población hay un incremento también proporcional de contaminación, ¿no? Entonces, esta es la preocupación en función a datos ya existentes en materia demográfica. Entonces, es así que existe preocupación en la esfera internacional y en las esferas nacionales, con regulaciones, con normativas, con leyes propias. Y el año 2017, pues, se plantea lo que vamos a conversar durante estos minutos sobre los estándares de calidad ambiental, que, a propósito, los ECA son varios de los subtemas que se va a desarrollar también en las exposiciones, pero ya dándole una dimensión mucho más específica en cada sector. Sin embargo, los ECA, o los estándares de calidad ambiental, pues, si bien es cierto, aquí obedece a una normativa nacional, pero esto tiene una proyección internacional, una proyección mundial. Y en simple, ¿qué debemos entender por un estándar de calidad ambiental? Pasan a ser los límites máximos permitidos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decía hace unos minutos. Es un imposible que no exista contaminación de una u otra forma. Hola, hola, ¿alguien está? El profesor ha mandado un mensaje. Solo es la asistencia, profesor. Ah, ya. Ok, listo. Pero ya tuve que cerrar ahora. Ya, voy a ampliarlo. Entonces, lo que les comentaba, que existen
normativas nacionales, internacionales, pero entendamos que estos estándares vienen a ser límites máximos establecidos, porque debemos de partir, e insistimos en lo que decíamos anteriormente, de que es un imposible contaminación cero, ¿no? Eso, pues, el proponer contaminación cero es solamente para los políticos, ¿no? Que nos prometen, pues, a partir de ahora no haber delincuencia. Bueno, eso es utópico, ¿no? Entonces, igual, en el mundo medioambiental, pues, proponer contaminación cero es un imposible. Sin embargo, hay lo que se llama lo máximo que puedo permitir para que no afecte salud, para que no afecte ecosistema, pero que no afecte naturaleza, ¿no? Entonces, son esos límites establecidos. ¿Y quién lo establece? Los mismos seres humanos, a partir de nuestras autoridades, a partir de nuestros congresistas que legislan, a partir de nuestro poder ejecutivo, en este caso, por ejemplo, MINAM, que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y en la cual, pues, determinan a través de decretos supremos, ¿no? Que son normativas propias de los poderes de Estado, en este caso, ministerio. Entonces, ellos nos dicen, por si acaso hay un máximo permitido, es la cantidad máxima de ciertos contaminantes que pueden haber tanto en el aire, en el agua o en el suelo. ¿Ok? A propósito, este decreto supremo 2017 del MINAM es exclusivamente del tema de aire, ¿ya? Pero hay otras normativas más amplias. Entonces, lo que nos dicen es, ¿no? Este producto, este químico, este contaminante puede tener una concentración máxima permitida de esto. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estos límites se establecen con el fin de proteger, volvemos a lo mismo, salud humana, proteger vida silvestre, proteger medio ambiente en general. Eso quiere decir que si los niveles de contaminantes exceden a lo máximo permitido, a estos estándares establecidos, se considera que el medio ambiente en efecto esté en riesgo, y al estar en riesgo necesitamos tomar medidas con el fin de remediar esa situación, ¿no? Entonces, para eso se establecen estos estándares de calidad ambiental. Bien, pero acá involucra otro análisis. Y el análisis es el siguiente: que así como en el mundo de la salud, la toma de decisiones tenemos imperiosamente que basarnos en función a lo que dice la data, lo que dice la ciencia, lo que dicen las investigaciones, los procesos empíricos que nos permiten sacar conclusiones y plantear alternativas de solución en función a data científica. La pregunta es, ¿nuestros políticos y nuestros gobernadores muchas veces utilizan normas y utilizan data sin base científica? O sea, fíjense lo importante, y ahí es donde ya debemos de reflexionar quienes estamos inmersos a este mundo de la ciencia, que nuestra voz tiene que ser escuchada, de que científicos especialistas, llámese químicos, ingenieros en ecología, ¿no? Gente experta en esta materia, son los que tienen que determinar cuál es el quantum máximo, pues. No es el político, no es el político que tiene que decir, a partir de aquí es lo máximo o es lo máximo que yo puedo permitir, no.
es la ciencia que tiene que respaldar una normativa. Y eso, por ejemplo, en el mundo del derecho, hoy en día hay escuelas que tratan de buscar una especie de racionalidad legislativa. Fíjense cuán importante es esto en el mundo jurídico, la racionalidad legislativa. Es decir, creo normas, creo leyes, pero estas normas y estas leyes las creo porque hay una base científica que las respalde. Y es decir, los políticos tienen que verse obligados a sentarse con asesores científicos en estas materias, porque no pueden legislar por legislar, no pueden crear normas por crear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el quantum, el valor máximo permitido, tiene que ser un criterio científico, no puede ser un criterio arbitrario. No puede ser porque se me ocurre esta cantidad, voy a ponerlo como valor máximo, ¿ya? Entonces en esto tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo reclamar estos espacios con el fin de que nuestros políticos escuchen a la ciencia en sus diferentes vertientes. Bien. Y acá citamos algunos ejemplos que en efecto cuando hagan su exposición cada uno va a ampliar, va a remarcar, pero podemos mencionar algunos ejemplos porque esto forma parte de este decreto supremo del 2017 y en donde, por ejemplo, para contaminantes como el dióxido de azufre, el periodo de evaluación es cada 24 horas y un máximo permitido de 250 microgramos por metro cúbico, ¿no? Esto se hace la evaluación más de 7 veces al año y se explica también la técnica. En este caso, la evaluación se hace a partir de fluorescencia ultravioleta, ¿no? Mediante método automático. Y así también, pues, mercurio gaseoso total, ¿no? Las técnicas usadas, en este caso espectrometría, ¿no? También una variante de espectrometría que es por fluorescencia atómica, ¿no? Entonces, esto está dentro del decreto supremo, ¿ya? Simplemente estoy tomando algunos datos para ejemplificar lo que estábamos diciendo. Monóxido de carbono, por ejemplo, fíjense, 10.000, 30.000, ¿no? Microgramos por metro cúbico, ¿no? Y la técnica que se utiliza, ¿no? Eso ustedes lo van a ampliar en sus exposiciones, ¿ya? Entonces, vemos, esos son los ECAs, pues esto es lo máximo permitido. Entonces, si los auditores que empiezan a monitorear estas concentraciones encuentran pues concentraciones que superen, en efecto, hay en riesgo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar, porque la primera pregunta que tendríamos que hacernos, esas concentraciones son máximos permitidos obedeciendo a investigaciones en el Perú u obedeciendo investigaciones en otros países altamente industrializados. Necesariamente es extrapolable una data de Europa, de China, que como vamos a ver es uno de los países con mayor contaminación ambiental. ¿Es extrapolable esa data? ¿No? Todos estos datos que encontramos como máximos permitidos obedecen a investigaciones empíricas en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que si tienen algún dato adicional lo puedan contrastar y lo conversemos el día jueves, ¿no? Porque ahí es donde veo un punto crítico
y no quedarnos simplemente de que este es el estándar. Sí, lo dice la norma, pero las normas están para cambiarlas, por supuesto. ¿Y cómo las cambiamos? ¿Por antojismo? No. También las cambiamos porque hay data distinta que nos permite argumentar una modificatoria normativa. ¿Ok? Entonces sí me gustaría escuchar algunas posturas respecto a este punto por parte de ustedes y que también reflexionen ese tema, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo? Hola, hola. ¿Ninguno? Me están terminando de almorzar recién. Bien, avanzamos, ¿ya? Entonces, hay diversos contaminantes y estos contaminantes, de acuerdo a su origen, pueden ser primarios como pueden ser secundarios. Primarios es cuando estas sustancias son vertidas directamente en la atmósfera, ¿no? Desde los focos emisores, y hablamos de secundarios cuando los mismos son producidos por reacciones químicas. ¿Y reacciones químicas entre quiénes? Entre los contaminantes primarios, ¿no? Por ejemplo, el smog fotoquímico, el smog fotoquímico es por reacción química, por lo tanto el smog fotoquímico, por ejemplo, pasa a ser un contaminante secundario, ¿ya? Entonces, si existe ya reacciones químicas que dan origen a algún contaminante, ya estamos hablando de un contaminante secundario. Pero por sus características también físico-químicas, estos contaminantes pueden ser gaseosos. Dentro de los gaseosos podemos citar ahí acá el dióxido de azufre, ¿no? Que es un gas de característica incolora, no es inflamable, pero sin embargo tiene un olor muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy desagradable, el dióxido de azufre, ¿no? Esto no es producido, bueno, es producido a nivel industrial, sí, pero por ejemplo, desde la producción natural, pues puede ser por origen de los volcanes, por ejemplo, hay emisión de este tipo de óxido, algunos otros procesos de carácter geotérmico también, pero en el día a día es a partir de la quema de combustibles que contienen azufre, ¿no? Y esto, por ejemplo, por la quema de combustibles de carbono, por la quema de combustibles como petróleo también, ¿no? Y todos estos son contaminantes de tipo gaseoso. Dentro de los gaseosos también, aparte del monóxido de carbono, tenemos a los óxidos de nitrógeno, ¿no? Cuando hablamos de óxidos de nitrógeno pueden ser en sus dos variantes, tanto el NO, que es el monóxido, como el NO2, que es el dióxido de nitrógeno. Y estos van a tener como punto de partida, estos óxidos de nitrógeno van a provenir de procesos de combustión, pero a altas temperaturas. Combustión o proviene de productos de combustibles fósiles, por ejemplo, vehículos de motor, también puede provenir de centrales eléctricas, de industrias, y va a ser uno de los diversos elementos también que va a generar la lluvia ácida, ¿no? Porque lluvia ácida también puede ser a partir de, teniendo como elemento también el propio dióxido de azufre, pero también los óxidos de
de nitrógeno. Entonces, y ayer también se conversaba sobre los aerosoles, ¿no? Los SFS, ¿no? Que también van a presentar estos aerosoles un diámetro muy pequeño. Fíjense que fluctúa de 0.1 a 50 micras, ¿no? Y esto lo podemos encontrar también por partículas o a partir de partículas de gasolina que no ha sido quemada, ¿no? Entonces vamos viendo que hay tipología de contaminantes, ¿no? En primarios, secundarios, contaminantes gaseosos, hay contaminantes líquidos, hay sólidos, hay aerosoles, ¿no? Y ya algunos tipos importantes, porque estos pasan a ser pues uno de los contaminantes más usuales, por ejemplo, en contaminación aérea. Bien, el monóxido es otro de los clásicos contaminantes, ¿no? Que este monóxido, al combinarse con el oxígeno ambiental, va a formar el dióxido de carbono, y estos se van a producir a partir de procesos de combustión incompleta, ¿no? ¿Cuál es la fuente de emisión de este tipo de contaminante? A partir también de vehículos a motor, industrias, en el tema de refinería de petróleo, entre otros. No olvidemos también de los hidrocarburos, ¿no? En sus diversas formas, llámese metano, benceno, tolueno, ¿no? Que también forman parte también, ¿no? Y este smog, o sea, ese contenido de smog a partir de los hidrocarburos, estos se van a dar en los hidrocarburos no saturados, ¿no? Porque estos van a tener esa facilidad de reaccionar con lo concerniente a radiación solar, ¿no? Entonces, vamos viendo diversos tipos de contaminantes y algunas características. Ayer también se conversó sobre el tema de los materiales particulados o también materiales en suspensión, que dependiendo del diámetro, el diámetro aerodinámico, pueden ser el PM2.5, que tiene un diámetro máximo de 2.5, como otros de mayor diámetro, ¿no? Que pueden llegar hasta los 10 micrómetros, ¿no? Y esto les da la tipología o la denominación del PM10, ¿no? Habíamos dicho que estos tienen afectación a nivel de vías respiratorias principalmente, a remarcar el efecto fisiopatológico que puede generar sobre todo los PM2.5 por esa capacidad de internalizar y pasar membrana alveolo capilar, y que por vía sistémica puede generar inclusive daño cardiovascular, ¿no? Igual remarcar pues que pueden haber otras partículas mucho más finas, es decir, material particulado mucho más fino, ultra fino, que pueden ser con un área o un diámetro menor a 1 micrómetro, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta respecto a sus características en cuanto a tamaño, porque su noxa, su afectación, va a depender de estas características de tamaño físico-químico. Ahora, habíamos adelantado algo ya en relación a lo que es el smog fotoquímico. A ver, entendamos así de simple que es una variante de contaminación. Cuando hablamos de smog fotoquímico, es un tipo de contaminación del aire, ¿ya?
y esto se forma a partir de contaminantes primarios, por eso que el smog fotoquímico pasa a ser un contaminante secundario. Y el origen es porque hay reacciones químicas entre, por ejemplo, óxido de nitrógeno, ¿no? Reacciona con hidrocarburos, ¿no? Reacciona con oxígeno, reacciona también con lo que se llaman los COP, ¿no? Que son los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, ese proceso de reacción, ¿no? Pero en presencia de quién? En presencia de luz solar. Es lo que va a producir ozono. Es un tipo específico de ozono, que es el ozono troposférico, pero también produce otras sustancias químicas y lo vamos a visualizar como este smog se visualiza como una neblina, ¿no? De color media marrón amarillenta, por ahí, ¿no? Esa es la característica en cuanto a su coloración, pero es la resultante de reacciones químicas de contaminantes primarios, ¿ya? A eso nos referimos con smog fotoquímico. Hay diversas formas de poder expresar las concentraciones de los contaminantes, ¿no? Si bien es cierto, aquí se remarca las formas más comunes, pero no son las únicas. Por ejemplo, los clásicos ppm, que es partes por millón, o las partes por billón, los ppb. Entendamos por partes por millón que se trata de una medida la cual pues va a indicar la cantidad de un componente, cualquiera sea, que pasa a ser y tiene la función de contaminante este componente, y esto por cada millón de partes del total. Generalmente los ppm lo vamos a usar para gases, ¿no? Partículas por millón también va a tener uso en soluciones líquidas, ¿ya? Gases y soluciones líquidas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en relación al monóxido, ¿no? 5 ppm, ¿no? Equivalen a 5 unidades de volumen de CO2, de monóxido por cada millón de unidades, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos y nos enfrentamos a concentraciones muy bajas de algún contaminante, ya hablar de ppm no sería lo adecuado. Cuando estas concentraciones son muy diminutas, entonces ya tenemos que recurrir a otras formas de expresión de concentraciones, y ahí es donde hablamos de partes por billón, ¿no? O sea, partes por billón lo usamos en contaminantes cuyas concentraciones son extremadamente bajas, ¿ya? Pero sin embargo, no son las únicas. ¿Qué se les ocurre en cuanto a otras formas de medición de concentración de contaminantes, más allá del ppm, más allá del ppb? ¿Qué otras unidades podríamos utilizar? Y ya lo habíamos mencionado, inclusive está en los recuadros de los estándares del Decreto Supremo 2017. ¿En qué unidad estaba? ¿Sí? Si no me equivoco, era un microgramo por metro cúbico. Metro cúbico, claro. Y esa es otra del... Y por ejemplo, cuando ustedes lean el decreto supremo, internalicen más el decreto, casi la mayor parte no lo hacen a partir de ppm ni ppb, sino de microgramo por metro cúbico, como dice su compañero.
Pero, pues si estamos hablando de concentración, pueden ser otras alternativas también, ¿no? Como miligramo litro, como gramo litro, ¿no? Pero ahí va a depender mucho del contaminante, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a contaminantes del agua, es válido también hablar de concentración de miligramo litro. Si estamos hablando de solutos, por ejemplo, en soluciones líquidas, pero que estas soluciones líquidas sean de concentraciones altas, ya no hablaremos de miligramo litro, sino hablaremos de gramo litro, ¿no? Y también pueden haber algunas otras mediciones a partir de porcentajes, ¿no? Porque al final lo que va es indicar la cantidad del contaminante por cada 100 partes pues, del total, ¿no? Entonces, lo usual es esto, los ppm, los ppb, pero no cerremos que son las únicas formas de expresión de las concentraciones, ¿ok? Bien. La contaminación atmosférica en general viene a ser pues la presencia de pequeñas partículas, ¿no? Pequeñas partículas o pequeños productos de característica gaseosa en efecto, ¿no? Que los mismos pueden generar o indicar daño, riesgo, ¿no? Pero vamos a ver que ese riesgo también no es en toda la atmósfera, sino acá hay que individualizar algunas cosas. Cuando hablamos de atmósfera, pues debemos de hacer una subdivisión porque va desde lo más anexo a la Tierra, que es la troposfera, luego sigue la estratosfera, luego continúa la mesósfera y así termina como la exósfera, ¿no? Entonces, va a depender en qué tipo de atmósfera nos estemos refiriendo también para un determinado contaminante. Por ejemplo, estábamos hablando de la formación de ozono. Esta formación de ozono principalmente es de la troposfera, de esto, por eso que hablamos de un ozono troposférico, ¿no? Entonces, la troposfera pasa a ser pues esta capa que se encuentra directamente revistiendo nuestra superficie terrestre, ¿no? Y en esta capa es lo que se van a producir nuestras lluvias, nuestros vientos, ¿ya? Y acá es donde al existir concentraciones, por ejemplo, por encima del límite permitido, máximo permitido, se me ocurre de algún tipo de óxido de nitrógeno o de óxido de azufre, ¿no? Dióxido de azufre, esto va a formar las clásicas lluvias ácidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se forma acá? ¿No? La estratosfera ya es un nivel superior, ¿no? Por encima de la troposfera y va a tener pues un espesor que más o menos es de 30 kilómetros y en esta troposfera sí existen elementos, ¿no? Como nitrógeno, oxígeno, ¿no? También ozono, ¿no? Algo que me estaba olvidando, cuando hablamos antes que se me pase, cuando hablamos de estos estándares de calidad y estos límites máximos permitidos, esto está evaluado a partir de temperatura de los 25 grados centígrados y con una atmósfera de presión, ¿no? ¿Ya? Eso es el estándar internacional. Y capas mucho más externas como la mesósfera, ¿no? Se ubica entre la estratosfera, ¿no?
está por encima de la estratosfera, y en la cual aquí contienen gases ya mezclados, ¿no? Y va a tener un espesor un poco mayor, ¿no? De todo esto, estas diversas capas atmosféricas, ¿dónde estaría centrado, por ejemplo, cuando hablamos de los riesgos de capa de ozono? ¿Dónde? Estratosfera. Ya, claro, es en la estratosfera, ya, en toda esta zona, ¿no? Y justamente esta capa va a hacer pues que no se internalice la luz ultravioleta o la luz solar pues a la intensidad que es irradiada desde su origen, ¿no? Entonces amortigua esa radiación. Bien. Igual hay otras subdivisiones como la ionosfera, la exósfera, ¿no? Hablamos de ionosfera, aquella atmósfera ya terrestre que se extiende desde los 80 a 500 kilómetros de altitud, ¿no? En esta capa, la ionosfera, hay abundantes procesos de ionización, por eso recibe la denominación, y en ella se originan también diversas concentraciones de electrones libres, ¿no? Por eso la denominación. Y que tienen justamente como función, ¿no? Estos electrones libres, el de absorber, ¿no? Rayos de tipo ionizante, ¿no? Y este punto sí nos parece sumamente importante, por eso que lo hemos sugerido también como subtema, ¿ya? Sobre radiaciones ionizantes, ¿ya? Porque van a tener algunas características muy distintas al resto. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, quienes nos hablen sobre radiación ionizante que proviene del Sol, nos hable un poco y amplíe sobre el tema de reacciones químicas con los iones libres que se encuentran en la ionosfera. Ya, eso ya les estoy adelantando que nos tienen que puntualizar bien el concepto, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa en la exósfera? La exósfera sí tiene una mayor extensión, ¿no? Que llega hasta los 9.600 kilómetros, ¿no? Y que pasa a ser el límite exterior de la atmósfera, ¿no? En esta exósfera, cuando hablamos de los gases, estos gases sí van a tener esa capacidad de dispersión hasta la composición muy similar también de lo que se encuentra en el espacio exterior. Aquí hay algunos ejemplos de gases encontrados, ¿no? En cantidades fijas en el aire, ¿no? Sus concentraciones, por ejemplo, concentraciones por volumen, pero también concentraciones por masa, ¿no? Masa, volumen, y acá están descritos, ¿no? Y en efecto, pues, el superconocido nitrógeno que, pues, que abarca un 78%, ¿no? del total, ¿no? Bien. Acá hay algunas denominaciones que tienen que ver ya directamente con lo que llamamos indicadores de calidad de aire, ¿no? Es decir, cuando consideramos que un aire reúne la idoneidad, reúne la calidad.
Y para eso utilizamos índices de calidad, como por ejemplo el índice Inca Perú, ya que eso ha sido desarrollado en el ámbito nacional, ¿no? Que pasa a ser un parámetro que lo que nos dice es el nivel de contaminación en una localidad determinada. Por ende, este índice de calidad no es el mismo que encontramos en lugares con una interesante forestación, por ejemplo, la selva central, versus departamentos en donde colindan, por ejemplo, con centros mineros clandestinos o ilegales, en donde las concentraciones pueden ser altísimas, o en zonas industriales de Lima, ¿no? Entonces hay una variabilidad dependiendo el contexto también y la zona geográfica. Pero no son los únicos. Hay otros que se llaman los estándares de calidad ambiental. Hola, hola. ¿Alguien quiere entrar o qué? Hola. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ah, ya. ¿Qué pasó? A ver. Bien, continuamos. Entonces, les comentaba pues que existen otros indicadores también como el estándar de calidad ambiental, que son los famosos ECA, ¿no? Y que estos ECA no son un atributo exclusivo del Perú, sino esto tiene un marco también internacional y es a los cuales vamos a ampliar con las exposiciones, ¿no? Que al final lo que nos dicen son las concentraciones máximas que se permiten, ¿no? De un determinado contaminante. Bien, nuestro Ministerio de Ambiente, el MINAM, va a establecer, e insisto, por políticas públicas, por regulación, establecen estos índices de calidad del aire. Cuando hablamos de índice de calidad de aire nos estamos refiriendo a las siglas de INCA, ¿no? Y que forman parte de una plataforma de información de la calidad de este aire, que lo encontramos, por ejemplo, en esta plataforma InfoAire Perú, ¿no? Que acá tienen ustedes la web, si quieren ampliar también, ¿no? Sobre todo para las exposiciones, ¿no? Cómo funciona esta plataforma. Pero ahí están evaluando constantemente diversas sustancias, se evalúan los materiales particulados, tanto PM10, PM2.5, se evalúa dióxido de azufre, se evalúa el dióxido de nitrógeno, monóxido también de carbono, y esta evaluación es constante y también pues hay una periodicidad de evaluación dependiendo el tipo de elemento químico, y que eso ya está establecido ya por normativa del propio Decreto Supremo del 2017, ¿no? Pero son formas en cómo el Estado peruano controla y evalúa y hace seguimiento de estas concentraciones, ¿ya? Tanto con lo que es el índice de calidad del aire, los ECAs, ¿ya? Y todo eso también vertido en la plataforma InfoAire Perú. La normativa en cuanto a calidad de aire
no solamente se concentra en ese decreto supremo 2017, ¿no? Sino obedece a diferentes normativas que ya tienen vigencia de muchos años, ¿no? Por ejemplo, se crea, recuerden que en ese entonces, en la década de los 90, no existía un Ministerio de Ambiente, ¿ya? Si mal no recuerdo, el primer Ministerio de Ambiente ha sido gobierno de Ollanta, ¿ya? Gobierno de Ollantes, que crea el Ministerio de Ambiente. Pero fíjense, pero había normativas previas a ello, ¿no? La ley, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ambiente, ¿no? Que tiene ya vigencia desde el año 94, el siglo pasado. En la Ley General de Salud, que data del año 97, también hay esa acción por el medio ambiente, ¿no? Porque pues tiene algunos ítems relacionados también a aspectos de salud pública, ¿no? Y también contempla estos aspectos ambientales. Luego viene lo que se llama un anteproyecto. Un anteproyecto es antes que se genere un proyecto y luego una ley. Y este anteproyecto se plantea el año 99. Luego vienen los reglamentos de estos estándares de calidad. Hay un decreto supremo, fíjense, por la PCM 2001, ¿no? Y así diferentes organismos, como por ejemplo, ayer también hicieron mención, la OEFA, ¿no? Hasta llegar a este actual decreto supremo, el 003-2007 del MINAM, ¿no? En donde ya se establecen diversas disposiciones, inclusive de carácter complementario. Y así, las leyes o las normas se van actualizando dependiendo también la realidad, ¿no? Y para eso, pues, también existen guías y normativas sobre la calidad del aire, pero estas guías también están regentadas por organizaciones internacionales y recomendadas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y no solamente es preocupación, por ende, de países de Latinoamérica, ¿no? Sino esto tiene extensión en países como Europa, como Asia, entre otros, ¿no? Entonces, hay normas de calidad del aire a nivel internacional, ¿no? Y esto es los límites máximos permisibles para, ya aquí, por ejemplo, en forma mucho más específica, para emisión de vehículos automotores, ¿no? Ahí también hay que entender que el parque automotor en el Perú era muy antiguo, ¿no? Hasta hace poco circulaban, pues, autos de la década de los 60, 70, ¿no? Sin embargo, pues ya con normativas actuales esto ha tenido también modificatorias, ¿ya? O sea, hay cuestiones muy específicas, por ejemplo, para lo concerniente a parque automotor. Pero antes de pasar a ver estos principales contaminantes o emisores contaminantes, quiero pasarles voy a dejar de compartir acá. Quiero pasarles este video sobre la capa de ozono, ¿ya? Para que se internalice un poco más este tema. La capa de ozono es una franja de la atmósfera que se ubica a 30 kilómetros de altura de la Tierra, donde se concentra el gas ozono.
protege a nuestro planeta de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas del Sol, contribuyendo así a preservar la vida como la conocemos. Desde hace ya varias décadas, durante la primavera en la región antártica, se registra una notable reducción de la cantidad de ese gas en esta capa, lo que conocemos como el agujero de la capa de ozono. El daño no es aleatorio. Surge por la influencia de las actividades industriales humanas, especialmente por la producción de gases como los clorofluorocarbonos. A partir de esta toma de conocimiento, en 1987, 46 países firmaron el Acuerdo de Montreal con el fin de reducir y en algún momento eliminar por completo la producción y el consumo de estas sustancias responsables del daño en la capa de ozono. Desde la firma del acuerdo, se ha reducido la emisión de muchos de los gases que destruyen el ozono y la capa ha comenzado a recuperarse. Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050. Por eso, es importante seguir exigiendo a nuestros gobiernos el cumplimiento de este compromiso. Suscríbete para más videos del estilo. Bien, entonces esto es una problemática latente en donde en efecto pues hay preocupación de diversos países, ¿no? Con el fin de producir, o sea, generar industria, pero en donde se excluya, por ejemplo, los CFCs, ¿no? Que es como ustedes lo comentaban, en lo que es contaminación aérea, pues es uno de los elementos más contaminantes y de generación de mayor daño en la capa de ozono. Pero sin embargo, cuando se han hecho cortes desde adscribirse a estos convenios internacionales que ya tiene vigencia desde el año 87, 1987 a la fecha, pues hay mejoramiento en cuanto a este deterioro o formación de agujeros, ¿no? En las capas de ozono. Bien. Ahora, así como en todo, pues existen rankings mundiales, rankings internacionales, en quienes contaminan más. Y en efecto, pues hay países que cuando vemos los índices de contaminación, podemos estar hablando, primero que esta contaminación tiene como punto de partida la quema de combustible, el aspecto industrial, ¿no? Pero de todos estos países, pues el que nos genera un mayor impacto, ¿no? Casi el 30% de todo el impacto de contaminación ambiental se lo debemos a China, ¿no? Los chinos contaminan y contaminan harto, ¿no? Fíjense, 30%. Pero no son los únicos, ¿no? Fíjense las cifras de emisores, por ejemplo, en este caso se han hecho estudios de la variable de emisores de CO2 y no solo es China, ¿no? Es Estados Unidos, es la India, Rusia, ¿no? Y países, estamos hablando de países industriales, ¿no? Y en el ámbito latinoamericano, pues no excluir a lo que representa México. México es uno de los países altamente contaminantes, ¿no? Y esa es otra de las preocupaciones que tienen los mexicanos en cuanto a sus políticas públicas de protección. Pero si miramos a nuestros vecinos, Brasil también tiene un sitial negativo en cuanto a contaminación. Pero vean, acá solamente son cifras en cuanto a millones de toneladas anuales en la cual se emiten, por ejemplo, CO2. Pero
para poder tener una mejor evaluación, consideramos pues que es esencial no solo verlo a partir de estos números, ¿no? O sea, estas emisiones totales de los contaminantes, sino también, por ejemplo, poder relacionar con el tema del per cápita, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, pues es lógico que China contamine más, porque también es un país con un territorio grande y con población grande, ¿no? Sí, hola, hola. Ah, sí, profesor, no está compartiendo pantalla. No, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya. Entonces les decía, ¿no? Que no es solamente ver, porque a medida de defensa de los chinitos, los chinos pueden decir, oye, espérate, pues, tú me dices, yo soy altamente contaminante, pero lógico, pues, si yo tengo un tremendo territorio, tengo una tremenda población, entonces no me hables de solamente los números en cómo yo produzco estos millones de toneladas anuales, ¿no? Porque ellos, como decíamos, ¿no? Contaminación es directamente proporcional a la demografía, al número de pobladores. Ya en parte pueden tener razón. Es por ello que estos millones de toneladas anuales deberían tomarse en cuenta de acuerdo al per cápita, es decir, también por cada, no sé, 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes, cuánto se contamina. Entonces eso puede ser un indicador mucho más objetivo. Y otro indicador mucho más positivo también puede ser que relacionen esta cantidad de millones de toneladas de CO2 con, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, tú eres un país altamente industrial, que tienes una economía que produce esta cantidad, entonces relaciono a tu cantidad de producción del Producto Bruto Interno y por ende voy a tener una cifra mucho más objetiva o un análisis mucho más fino, si se quiere, ¿no? Entonces, no tomar estos datos así tan ligeros, ¿no? O sea, en efecto, pues millones de toneladas anuales, pues hay un diferencial, ¿no? Pero yo creo que es válido también hacer ese correlato con el per cápita y con otras variables de Producto Bruto Interno, ¿ok? Bien, pero igual, pues los chinitos contaminan, ¿no? Bien, cuando hablamos de lluvia ácida, en lluvia ácida participan diversos óxidos, ¿no? Como el dióxido de azufre o el óxido de nitrógeno, pero también se obtiene a partir de otras emisiones naturales como el dióxido de carbono, ¿no? Y recibe la denominación de lluvia ácida porque es un ácido, ¿no? Porque tiene un pH menor a 5, ¿no? Y hay diferentes efectos que generan estas lluvias ácidas en diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, esta lluvia ácida en lo que es estructuras metálicas de edificios, ¿no? Se alteran, ¿no? Esta composición. Hay ruptura también de objetos de nylon, procesos de desmineralización también del suelo, ¿no? Las aguas subterráneas también entran en un proceso de degradación. Entonces hay diversos efectos nocivos productos de las lluvias ácidas. Y a nivel ya de salud, estas lluvias ácidas
llevan consigo afectaciones de mucosa respiratoria, ¿no? Y también pueden estar afectando, pueden generar. Recuerden que cada partecita de nuestro organismo tiene un sistema de defensa, ya sea localizado o sistémico. Entonces se han visto que residuos o acciones, por ejemplo, del monóxido de nitrógeno, lo que van a hacer es afectar la defensa local a nivel de alvéolos pulmonares, ¿no? Y esto trae consigo infecciones respiratorias en forma recurrente, ¿no? O sea, y esto sí ha sido respaldado en el Perú por estudios epidemiológicos en donde las infecciones respiratorias recurrentes tienen como base primero la existencia del patógeno, pero a su vez también de que el huésped le facilita, porque en este caso hay afectación del sistema de defensa, ¿no? Pero es un sistema de defensa en donde cuando hacemos el cuantificado de células, linfocitos, leucocitos en general, o inclusive mediciones de inmunoglobulinas, pueden estar dentro del rango normal, ¿eh? Pero ya estamos hablando de una deficiencia inmunológica selectiva a nivel de pulmones, ¿no? Porque hay afectación de la funcionalidad de esos macrófagos alveolares, por ejemplo, ¿ya? Y esto puede ser producto justamente de participación de óxidos, en este caso óxido de nitrógeno, entre otros, ¿ok? Bien, la formación de ozono a partir pues del oxígeno más dos oxígenos más un oxígeno, ¿no? Y estos participan, ¿no? O se altera, mejor dicho, esta reacción química por la participación de diversos otros óxidos, ¿no? Como se comentó también el día de ayer. Bien, eso es en relación a afectaciones aéreas, y ahora vamos a conversar algo sobre agua. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola. A ver, vamos a conversar sobre agua, pero para hablar de agua debemos de entender que hay diversos tipos de agua, ¿ya? Y en nuestro ámbito geográfico nacional, pues tenemos todas estas diversidades. Cuando hablamos de agua superficial, ¿ya? Aquí nos estamos refiriendo a esas aguas provenientes de ríos, de lagos, de reservorios, de océanos, de humedales, ¿no? Pues y en nuestro litoral geográfico nacional, pues tenemos diversos, ¿no? Ríos, ¿no? Quizás el más conocido mundialmente es el río Amazonas, pero forma parte de aguas superficiales, lagos, nuestro famoso lago Titicaca, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos humedales. ¿Alguien puede citar algún humedal que conozca de aquí del ámbito nacional? Hola. ¿Alguien? Los manglares de Tumbes. Los manglares de Tumbes es un humedal, correcto. Otro que está aquí más al norte de Lima, ¿no? Más kilómetros 50 por ahí.
No sé si lo han conocido. ¿Han ido ustedes, alguno se ha paseado en la Reserva Natural de Lomas de la Chay? ¿Conocen? ¿Nadie? Bueno, ese es otro ejemplo también de humedal, ¿no? Sí, También están los humedales de Ventanilla, que es un área de conservación regional. ya. Eh, ¿Y a qué altura de Ventanilla está? Él dice que está en Ventanilla, en la cuadra 07061, y abarca un territorio de más de 200 hectáreas. Ah, ok, es una extensión relativamente grande, ¿no? Ok. Sí, o sea, aquí a nivel nacional tenemos de lo más diverso, ¿no? Y no todo se centra en agua superficial, sino también, por ejemplo, agua subterránea, ¿no? Agua subterránea son aquellas aguas que ocupan las zonas del subsuelo, ¿no? Y en el ámbito nacional, por ejemplo, está con los famosos acuíferos, ¿no? Acuíferos. ¿Dónde encontramos aguas subterráneas a nivel nacional? ¿Alguien puede citar algunos ejemplos? ¿O dónde están situados algunos acuíferos en el Perú? Estas aguas subterráneas, muchas de ellas están colindantes a ríos también, ¿ah? Por ejemplo, hay acuíferos en Ica que sirven también para aspectos de la agricultura. Eh, Otro acuífero conocido también es en el norte del Perú, en La Libertad, el famoso acuífero de Jequetepeque, ¿no? Colindante al río, que lleva el mismo nombre. Aquí en Lima, quien vive en kilómetro debe ser 24 de la Panamericana Norte, pasando Pro, segunda entrada. Chillón, pues, también hay acuíferos. Algunos de ustedes debe vivir por ahí, ¿no? ¿O no? Nadie vive en el norte, nadie vive por colindante o cerca a Puente Piedra. ¿Nadie? Cuando hablamos del norte, norte chico, ¿no? Recuerdo mucho a un compañero que venía de clases desde Guaral todos los días, ¿ah? Y no se quejaba. Ahora es un reconocido radiólogo, ¿no? Y fíjense, venía desde Guaral todos los días, ¿no? 2 horas y media de viaje, ida y vuelta. Entonces, hay diversos acuíferos en Ica, en Chillón, Jequetepeque, ¿no? Ahora, ¿y a qué llamamos, eh, por ejemplo, bueno, acá se habla de aguas dulces, aguas saladas, pero ¿cuál es la denominación? ¿Qué entendemos por agua salobre? ¿Ah? El agua salobre es un agua mezclada, ¿ya? Agua mezclada entre lo salado y lo dulce. Por ejemplo, nos estaban hablando de humedales tipo manglares, por ejemplo, en Tumbes, pero los manglares de Tumbes también terminan en el mar, ¿no? del
de la misma región. Entonces, tiene también los manglares de Tumbes, agua salobre, ¿ya? Y también, pues, donde llegan los ríos tipo Chillón, tipo Rímac, ¿no? El río Chira también, pues, también forman aguas salobres, ¿no? Que es simplemente la combinación entre dulce y salado. ¿Okay? Bien, esas son las diversas tipologías del agua. Y el agua, pues definitivamente para el consumo humano tiene que pasar por un proceso de potabilización. Y cuando le queremos dar esta denominación de agua potable, pues este proceso de potabilización ya ha sido definida por la propia Organización Mundial de la Salud, que es aquella agua que se utiliza para fines domésticos, que se utiliza pues para la higiene personal, pero si queremos darle una calidad a esa agua potable, tiene que reunir algunas variables, ¿no? Porque para generar seguridad en el consumo humano, pues esta agua tiene que ser libre de patógenos, esta agua tiene que ser libre de sustancias químicas que generen daño, es decir, sustancias químicas nocivas. Igual no es una variable despreciable, pero tiene que ser aceptable desde el punto de vista también sensorial, ¿no? O sea, el agua potable tiene un gustito específico también, ¿no? Tiene que estar a la par del cumplimiento de los estándares también exigidos y tiene que haber pasado por un tratamiento adecuado, llámese de cloración, utilizando métodos de cloración, de métodos de luz ultravioleta, otras metodologías que se conversaba el día de ayer también, como por ejemplo ósmosis inversa, ¿no? O sea, han tenido que pasar por esos procesos de tratamiento. Pero fíjense que este proceso de potabilización, pues cuando nosotros vemos indicadores internacionales o cómo nos comparamos con otros países, esto se hizo un corte utilizando como fuente el Banco Mundial 2015. Y miren que el porcentaje de la población que tenemos acceso al agua, mientras que en Uruguay casi llega al 100%, en el Perú, que no ha variado mucho desde el 2015, es decir, no llega ni al 90%. Eso quiere decir que de cada 10 peruanos, solo hasta un máximo de 9 tienen acceso al agua. Y este punto diferencial es mucho más significativo cuando hacemos un comparativo entre sector urbano y sector rural, porque de pronto, en el caso de lo rural, 7 de cada 10. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que 3 de cada 10 no tienen acceso al agua. No tienen acceso al agua en el Perú, ¿no? Y eso es preocupante, pues, ¿no? Como política pública, como política de salud pública, ¿no? Y los riesgos de enfermedades infectocontagiosas, y todo lo que puede generar el déficit de agua en un determinado sector. Pero fíjense, esta es nuestra realidad comparativa, ¿no?
Y esto obedece pues a cambios históricos. Lo que representaba Sedapal en el siglo XIX, es decir, entre los años 1850 y cercano a terminar el siglo XIX, se trataba de una empresa que era la empresa del agua, así se le llamaba. Era la empresa del agua, una entidad del Estado, y que esta empresa del agua era la encargada de suministrar a los cerca de 100.000 habitantes de Lima, ¿no? 100.000. Sin embargo, pues hoy en día pues estamos hablando de una población solo en Lima de cerca de 10 millones de peruanos, ¿no? Con mayores necesidades. Luego, antes de que empiece el gobierno de Augusto B. Leguía, su oncenio de Leguía del 20 al 31, antes de ello hubo la participación de un alcalde de Lima, que era el señor Luis Miro Quesada, y este alcalde de Lima es el que inaugura la primera planta de cloración en el Perú, ¿no? O sea, la primera planta de cloración en el Perú se hace antes del gobierno de Leguía. Y otra de las contribuciones que da Leguía es toda una reforma sanitaria, una reforma de llevar el agua a un mayor número, ¿no? de nacionales, ¿no? Ya se trabajó con tecnología de la época y todo ello, ¿no? Pero sin embargo, todavía adolecemos de acceso y de potabilización de nuestra agua nacional. Quiero dejar de compartir esto y presentarles un pequeño video sobre cómo es el proceso de potabilización, ¿no? De una manera lúdica que ha presentado el Ministerio de Vivienda, para que tengamos una idea en cómo llega esa agua potable a nuestras casas, ¿no? ¿Conoces cuáles son los procesos para que el agua potable llegue a tu casa? Aquí te lo explicamos. El agua en estado natural es captada de fuentes superficiales o subterráneas como ríos, lagos, pozos, galerías, entre otros. Luego se traslada a una planta de tratamiento de agua potable, donde se recolectará en desarenadores para lograr separar partículas grandes como arenas, las cuales quedarán depositadas en el fondo. Seguidamente se adicionarán insumos químicos dentro de los procesos de coagulación y floculación, logrando aglutinar entre sí los sólidos en suspensión, formando cuerpos de mayor tamaño, y que estos puedan ser fácilmente eliminados en la sedimentación y filtración, quedando el agua libre de partículas sólidas. Finalmente, el agua filtrada pasará a la desinfección, responsable de inactivar cualquier patógeno remanente de los procesos anteriores, para lo cual se aplica por lo general cloro, y al terminar estos procesos ya obtendremos agua potable. ¿Sabes cómo el agua potable llega hasta tu casa? Esta es conducida hacia reservorios ubicados en lugares estratégicos, en donde se almacenarán en grandes cantidades y desde ahí serán trasladadas hasta nuestras viviendas a través de extensas redes de distribución que se ubican bajo el suelo. Pero para que estos procesos sean posibles, necesitamos contar con infraestructura, tecnología, equipamiento, prestadores de servicios de saneamiento, con personal altamente calificado para operar y mantener el sistema, y de los pagos oportunos de tus recibos mensuales por los servicios recibidos. Adicional a ello, las inversiones del Estado desde los 3 niveles de gobierno. Ahora que ya conoces los procesos para que el agua potable llegue a tu hogar, no la desperdicies. El agua potable es muy escasa.
Promover su consumo responsable es tarea de todos. Bien. Fíjense que el proceso de cloración sigue vigente, ¿no? 1917 se plantea esto como tecnología y hasta la fecha está vigente, ¿no? Bien, en lo concerniente a contaminantes del agua, hay agentes de tipo físico, agentes de tipo químico, ¿no? Que pueden alterar nuestra agua, ¿no? Y estos agentes también pueden participar agentes de tipo biológico, ¿no? Como la presencia de bacterias, microorganismos que viven en el agua. Y esto va a traer consigo en cuanto a la calidad de nuestra agua. Ahora, antes que me olvide, sí me gustaría el grupo que internaliza el tema de agua nos analice un poco de qué tan factible es el proceso de desalinización de nuestro mar. ¿Por qué? Porque hay proyectos que se pretende que, producto de estos déficits que hay en cuanto al agua y su proceso de potabilización, se utilice agua del mar. Ahora, eso es agua del mar, obedece también a metodologías tecnológicas tipo ósmosis, tipo electrólisis, ¿no? ¿Qué tan viable es eso, ¿no? ¿Es factible? ¿Es costo-beneficio? ¿No? Y sería bueno que eso también nos comenten, si no, igual vamos a dar algún complemento al respecto, ¿ya? Proyectos que se tienen en mente también con esos riesgos de déficit de agua, ¿no? Esto, pues, es más preocupante con un mayor número de población. Hay diversos contaminantes que tienen como punto de partida los procesos de industrialización, el tema de minería que comentábamos el día de ayer, pero esta minería de bajo impacto, esa minería ilegal, esa minería clandestina, pues, que utiliza fuentes de extracción a partir de mercurio, ¿no? Por ejemplo. Pero también pensar en fuentes como los acuíferos, ¿no? que están situados colindantes a muchos de los ríos también principales, y sobre todo pensar acuíferos con plomo, ¿no? Aguas residuales, en efecto, también son otras fuentes de contaminación. Y esto pues trae consecuencias en nuestra salud, consecuencias por toxicidad de estos metales pesados, y afectaciones sistémicas que pueden ir desde alteraciones en la piel, los problemas de dermatitis, como también problemas sistémicos, afectaciones de riñón, por ejemplo, nefropatías por toxicidad de metales, ¿no? Problemas cardiovasculares asociados, y no excluyamos también problemas respiratorios, ¿no? Pero también los patógenos pueden estar inmersos en aguas hervidas, ¿no? En lo cual pues esto incrementa significativamente los riesgos de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Ayer se hizo mención también sobre el cólera. Fíjense, yo estaba
Ustedes saben que hubo un brote epidémico muy importante en el Perú. Eso fue exactamente 91-92. ¿Ya? 91-92. Yo estaba en tercero o cuarto sí, entre tercero y cuarto año de medicina. Y los hospitales no se daban de abasto. Porque hubo un brote epidémico muy importante por vibrio cólera. Alumnos teníamos que ir, ¿no? Porque necesitaban mano, o sea, los hospitales no se daban abasto más allá de su logística, de sus recursos humanos. Y sin mentirles, habían pacientes que teníamos que estar pasándole en simultáneo, tener acceso a las vías en simultáneo para que el paciente que estaba chocado no se comprometa su vida. Como y ponerlos en el sistema de venoclisis, pues gota a gota, así pongamos en chorro, pues pasaba lento, que es lo que hacíamos en forma artesanal. Esos sueros que eran de plástico, porque habían los sueros de plástico, lo envolvíamos con el brazalete del tensiómetro, no tengo esa idea, e insuflábamos el brazalete del tensiómetro para que genere una presión y para que aumente el flujo de poderle proveer el suero fisiológico al paciente. Entonces, sí, vivimos esa realidad desde la experiencia de alumno, ¿no? Y es un tema pues, que dejó muchas lecciones en cuanto a la formación, pero también pues, preocupación en cómo se desarrollan las políticas públicas en el Perú, ¿no? Y seguimos teniendo pues índices importantes de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Justamente por todos estos aspectos de contaminación en el agua, ¿no? Como una de las fuentes. Pero sí, tuvimos esa oportunidad de vivir esa pandemia. Y la segunda, bueno, que hemos vivido ya en una extensión mucho más masiva, ha sido este tema de la pandemia de COVID, ¿no? La anterior quedó como brote epidémico, nada más en el ámbito del Perú, ¿no? Hubo dimensiones pandémicas, ¿no? Por las características, en este caso, del patógeno. Bien, entonces hay contaminantes que van desde protozoos, ¿no? Cryptosporidium, por ejemplo, Cryptosporidium vemos muy relacionado, por ejemplo, con problemas también de déficit inmunológico, pacientes con VIH-Sida hacen infecciones con Cryptosporidium. O hay otros protozoos que siempre tenemos que tomar en cuenta, como el Giardia, las clásicas giardiasis intestinales, ¿no? Giardia lamblia. Los virus, los clásicos son los virus de las hepatitis, sobre todo AIE, ¿no? Porque la B y C se transmiten consanguíneamente por vía sexual, ¿no? Y bacterias, pues las clásicas infecciones bacterianas, E. coli, salmonella, shigella, entre otras, ¿no? Las aguas subterráneas, todo lo anterior ha sido comentarios en relación a las aguas de tipo superficial, pero las aguas subterráneas también pueden generar problemas en cuanto a contaminación, ¿no? Y esto se debe a, por ejemplo, derrames de productos como el petróleo, estos procesos que hay de perforación y extracción también del petróleo también pueden generar de forma directa esta toxicidad de metales, ¿no? O de hidrocarburos, ¿no?
y siempre tomar en cuenta estos procesos de ilegalidad, ¿no? Así como la extracción del petróleo, pueden haber fuentes ilegales también, igual en el campo minero, ¿no? Y las afectaciones, pues, igual, de la misma forma, pueden ser a nivel local, ¿no? Por ejemplo, cuadros de dermatitis en poblaciones colindantes a zonas en donde se ha derramado petróleo, ¿no? O afectaciones también sistémicas, ¿no? Dependiendo qué tan continuo ha sido el, el contacto con el determinado tóxico, ¿no? Bien, cuando hablamos de estándares, ¿no? Esto es tomado del Decreto Supremo del 004 del 2017, ¿ya? Porque acuérdense que hay decretos supremos específicos del aire, en este caso el Decreto Supremo para lo que es aguas superficiales, ¿ya? Y por ejemplo, con lo que es hidrocarburos totales en el petróleo, ¿no? Hay unidades de medida, en este caso sí están midiendo, recuerden, ya no por ppm o ppb, sino ya como estamos hablando de agua, en este caso es concentraciones de miligramos por litro. Y hay un máximo permitido. Eso nos van a ampliar. Fíjense, hay una especie de subcategorías que va desde la A1 hasta la A3. Y cada una va a tener su función, porque en el caso de comencemos con esto, el A3, por ejemplo, son aguas que pueden ser potabilizadas con un tratamiento adecuado. Estas pueden ser potabilizadas, ¿no? Con un tratamiento avanzado. Pero en el caso del A1, cuyas concentraciones máximas permitidas es de 0.01, basta que se desinfecten para ser potabilizadas. O sea, aquí va a haber menos inversión logístico, menos inversión tecnológica que aquellas que encontramos concentraciones altas. Entonces, la pregunta, y ese es un tema que lo vamos a comentar y lo vamos a preguntar al grupo, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento avanzado, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y realmente es costo-beneficio o nos centramos únicamente a estos tipos A1 o por ahí A2, ¿no? Entonces es un tema que ahí tenemos que afianzar técnicamente, ¿no? Y el grupo nos tiene que proponer eso. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, a lo que quiero llegar con mis preguntas y mis reflexiones. Hola, hola. Hola. Sí, profesor. Ya tomen en cuenta eso, ¿ya? Porque queremos analizar un poco más ampliamente, ¿no? Porque, bueno, la norma, el decreto nos dice, oye, por si acaso, si tú tienes una concentración de 1 miligramo por litro, sí puedes potabilizar, sí, pero ojo, lo vas a hacer con tratamiento avanzado, ¿ya? Pero ¿qué tenemos que entender por avanzado? Eso es uno. Y lo otro, en el supuesto de que sí, técnicamente, científicamente haya ese tipo de terapéutica hacia el agua, es costo rentable, es costo-beneficio, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que conversar, ¿ya? Y en efecto, pues, generan daños a la salud humana, tanto respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, entre otros, ¿no?
Bien, estos son los estándares para el agua, las concentraciones, ¿no? Pero fíjense lo interesante que en el agua hay esta subdivisión A1, A2 y A3, ¿ya? Y esto va a tener la misma lógica para cualquiera de los productos, llámese níquel, aluminio, arsénico, entre otros, ¿ya? Acá tienen ustedes la normativa, que esto es la 004 del 2017, ¿ya? Las del aire, la normativa es la 003 del 2017. Y para que entiendan solamente un tema de normativas, es la forma cronológica, ¿ya? A ver, un decreto supremo, por ejemplo, en el mes de enero, el 3 de enero, ¿ya? Después de fiestas, deciden trabajar y hacen la primera normativa del año 2023. Por lo tanto, a eso le llaman el 001 raya 2023. Y a la semana hacen otro decreto supremo y a ese se va a llamar el 002 2023. ¿Ya? Entonces, es como aparezca cronológicamente, ¿no? ¿Ya? Esas son las normativas, en este caso, que trata el agua, es el 004-2017. Fíjense, a nivel mundial se tiene esta data, ¿no? Apenas el 0.007% del agua disponible es apta para consumo, ¿no? Y hay lineamientos específicos en normativas que también han obedecido modificatorias, ¿no? Se han ido modificando las normativas, pero lo que se busca una mejor calidad ambiental en cuanto a agua. El suelo, evidentemente, también puede generar contaminación, pero ¿a qué llamamos suelo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que comprende el suelo? Es la parte superficial de lo que conocemos la corteza terrestre, tiene actividad biológica, es biológicamente activo, ¿no? Y este suelo proviene de lo que es la desintegración química y física de lo que es rocas, residuos, ¿no? De las actividades de los seres vivos, ¿ya? En él encontramos combinación de aire, de agua, hay combinación de partículas minerales, materiales orgánicos, ¿no? Entre otros. Y lo que predomina en el suelo es la fase líquida. Pero hablar de predominio no quiere decir de exclusividad, porque también en el suelo encontramos fase líquida. Por ejemplo, esta fase líquida está formada por cuando sales se disuelven y que van a originar estos iones, estos diversos iones, ¿no? Por una serie de etapas de reacciones químicas. Pero también hay fase gaseosa y hay la fase coloidal. ¿Ok? La fase gaseosa entendiéndose por los gases atmosféricos, ¿no? Con los compuestos químicos que ya se han conversado, pero también hay una fase coloidal, ¿no? Que va a depender de la cantidad que haya de agua, de arcilla, ¿no? Entonces, hay estas tres fases, esas cuatro fases dentro del suelo terráqueo. Y hay tipos de suelos, ¿no? Como los arenosos, los calizos, los humíferos, y cada uno va a tener pues una funcionalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de suelos arcillosos que están producidos por granos finos, ¿no? de este color amarillento, forman charcos, ¿no? Ahí no vamos a generar producción de industrias de la construcción, ¿no? Porque no es un suelo adecuado para poder construir, ¿no? Pero hay otros suelos que se llaman suelos pedregosos, que son formados por rocas, ¿no?
de diversos tamaños. Estos no contienen agua, por ejemplo, a diferencia de los humíferos que sí lo contienen. Y estos suelos pedregosos son ideales, por ejemplo, para el cultivo, para lo que es la producción agrícola, ¿no? Sin embargo, no podemos estar hablando de producción agrícola cuando nos referimos a los suelos calizos, ¿no? Porque hay diversas sales que comprometen la agricultura, ¿no? Y sales como las sales calcáreas, y eso no lo hace adecuado para los procesos agrícolas, ¿no? Entonces, cada suelo va a tener característica y funcionalidad distinta, ¿no? Hay igual suelos de tipo ácidos, ¿no? Estos suelos de tipo ácidos, hay suelos de tipo, de acuerdo al pH, también pueden ser neutros, como también pueden ser alcalinos, ¿ya? Los tipos de suelos también tienen diferenciación de acuerdo al pH. Cuando hablamos de salinidad, cuando existen sales diversas, como nitratos, como cloruros, sulfatos, que lo que van a hacer que estas sales, estos procesos de salinidad, van a tener como consecuencia la meteorización. Y aquí hablamos de meteorización. Hay diversos grupos de meteorización. Por ejemplo, uno meteoriza, y ahí hay una subdivisión de grupos. El grupo 1 no son lavables, pero sí son, este proceso de meteorización es lavable solamente en el caso del cuarzo, ¿no? Hay un grupo 2 que tienen esa característica, son débilmente lavables. Sin embargo, un grupo 5 son muy fuerte lavables por la presencia de estos compuestos químicos, ¿no? Y se van a formar diversas sales como las descritas, ¿no? Entonces, dentro de todo este proceso de meteorización, con la tipología y características de cada suelo. Los suelos también se pueden degradar, ¿no? Por ejemplo, mediante el sistema de meteorización, ¿no? Cuando hay contacto de las rocas, ¿no?, con el agua, pero no solamente con el agua, sino las rocas con el aire, participación de otros seres vivos también pueden alterarse, ¿no? La meteorización puede ser tanto física, puede ser mecánica, pero a su vez también tenemos un proceso de meteorización química. ¿Por qué? Porque van a reaccionar con compuestos químicos como el agua o cualquier otra sustancia que esté disuelta dentro del agua, ¿no? Hablamos de erosión, ese es el proceso de desgaste, el proceso en cómo se fragmentan los materiales de nuestra superficie terrestre, ¿no? Pero ¿por acción de quién? Acción del agua, acción del viento, ¿no? Hay un proceso de transporte también, cómo van los detritos de un lugar a otro, y hablamos de sedimentación a esos depósitos de materiales que se transportan, ¿no? Y eso recibe el nombre de sedimento. Los suelos pueden contaminarse por procesos de acidificación, por procesos de salinización, por la existencia de residuos agrícolas, por los diversos pesticidas que se usan en nuestra agronomía, también por la presencia de órganos clorados, órganos fosforados, pero a su vez también hay una contaminación del suelo a partir de la existencia de metales pesados, como por ejemplo plomo. Diversas fuentes de contaminación, ya ustedes hacían ese
es remarcar, ¿no?, que hay fuentes de tipo antropogénicas producidas por el hombre, pero también hay fuentes naturales o geogénicas. ¿Ya? Riesgos para la salud humana, definitivamente, siempre pensar en daños sistémicos, problemas oncológicos, neurológicos, ¿no? Y va a depender de la vía, ¿no? La vía, si es por vía inhalatoria, si es contacto directo, si es que es por vía gastrointestinal, inclusive, pueden generar esos diversos riesgos en la salud. En efecto, estamos viviendo constantemente en este proceso de interacción de lo que es nuestro medio y los contaminantes existentes, ¿no? Entonces necesitamos de estándares, ¿no?, para poder aminorar esos riesgos, partiendo del precepto de que no hay un riesgo cero, ¿no? Y es así como directivas, ¿no?, se han ido construyendo con el objetivo de medir los diferentes parámetros de estos estándares de calidad ambiental y sobre todo estar reimplementando diversos planes de acción, porque esto no es un tema cerrado, es un tema que obedece también a cómo cómo va apareciendo una determinada realidad, cómo van sucediendo los trabajos de investigación para que también las normas sean adaptables a ello, ¿no? Bien, todo eso son los ECAs que vamos a entrar en detalle el día de la exposición. Hay también ECAs determinados para lo que son ruidos, ¿no? Hay máximos permitidos, pero ahí habíamos dicho que también depende mucho de la política gubernamental de un determinado distrito o provincia, ¿no?, que es quien establece también los niveles máximos permitidos en cuanto a lo que es sonido, ¿no? Porque no es lo mismo establecer ECAs de ruido a nivel diurno, en el día, como los horarios nocturnos, ¿no? Y estos son los rangos. Hablamos de horario diurno hasta las 22 horas y nocturnos, donde se supone que la gran mayoría de personas ya dormimos desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos, ¿no?, que es necesario remarcarlo, ¿no? Hablamos del ruido, definitivamente que es algo negativo, es un sonido negativo, es un sonido no deseado, es un sonido que afecta, nos perjudica la salud, ¿no? Hay ruidos también en el ambiente exterior, ¿no? El concepto de sonido, hablar de sonido es hablar de energía, ¿ya? Hablar de sonido es hablar de energía y no es lo mismo el emitido en una zona comercial al emitido, por ejemplo, en zonas críticas de contaminación sonora, ¿no?, en donde fácilmente estas pueden estar pasando un nivel de presión por encima de 80 decibeles, ¿no? Habíamos hecho mención que hablar de decibelios es hablar de presión, ¿ya? Y también algunas características en lo que son zonas industriales, ¿no? Es por eso que la mayor parte de las industrias no están directamente en la urbe, ¿no?, sino están anexas, están, por ejemplo, en Cono Norte, Cono Sur, ¿no? Hay lugares muy estratégicos para autorizaciones de zonas industriales. No todo en un centro de distrito no podría, por política municipal, pues dársele la licencia correspondiente para
trabajar como una zona industrial, ¿no? Bien, entonces, dentro de conclusiones, evitar erosiones ocasionadas por el agua, por el aire, ¿no? La búsqueda de medidas de protección como la siembra de árboles, ¿no? Evitar, ¿no? Que cada vez se ve menos ello, pero sin embargo cuando uno se internaliza, ¿no? Así como hay la tala legal, hay la tala ilegal, y lamentablemente pues la quema descontrolada también, ¿no? Y esto trae pues consigo consecuencias medioambientales. Se busca también la práctica del monocultivo, ¿no? Es decir, que es la siembra en el mismo suelo, ¿no? El mismo producto, ¿no? No voy a estar cambiando producto por producto, ¿no? Entonces es la búsqueda del monocultivo, evitar el sobrepastoreo. Esto es un tema muy arraigado en la cultura andina, por ejemplo, el sobrepastoreo, en donde los animales de un lugar se les lleva a otro se les lleva a otro lugar, ¿no? Con el fin de que el pasto local vuelva a crecer, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, en un lugar, pastorean a una distancia de 2 o 3 horas, van, que a propósito tienen que irse de madrugada, ¿no? Y luego retornan, y lo que se busca es que el pasto de esa localidad vuelva a crecer, ¿no? Si no, eso quiere decir trasladar a los animales a otro lugar, ¿no? La construcción de terrazas también en el contorno y de siembra en el contorno, ¿no? Esto ya se está viendo como inclusive en nuevos sistemas de construcción que están fuera de Lima, ya tienen un perfil y exigencias proecológicas, en donde por normativa, si tú quieres, por ejemplo, adquirir un de tus 250 metros que has comprado tu vivienda, tú no me puedes construir más de 120. Sí, pero yo quiero más. Bueno, acá no, porque por normativa es un máximo. Y por normativa tienes que tener terraza, tienes que construir terraza para mejorar el proceso de sistema aéreo. Y lo otro, que tienes que sembrarme alrededor de tu casa. ¿Ya? Eso es por normativa. Entonces ya hay empresas inmobiliarias que están exigiendo ello, pues como una política también proecológica, ¿no? Y enriquecer el suelo también a partir de abonos, ¿no? Que sustituyan elementos nutritivos que previamente han sido tomados, que han tomado los vegetales, ¿no? Esos son como sistemas. Y hay en efecto ríos altamente contaminados en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, pues el Nilo es uno de los ríos más conocidos, pero es lamentablemente altamente contaminado. Sin embargo, aquí en nuestros vecinos no son vecinos, no estamos colindantes directamente con Argentina, pero sin embargo, sí, el Río de la Plata es uno de los ríos también más contaminados del mundo, ¿no? Y el Perú no se excluye de estos procesos de contaminación, porque si no, váyanse a dar una vuelta por el Chillón, por el Rímac, ¿no? Pero no es patrimonio de solamente Lima. En el norte, Moche, Chiras, ¿no? Hay presencia de aguas servidas en una cantidad significativa. En Ica, sobre todo desechos sólidos, basura, ¿no? Entonces son temas que nos tienen que invitar a reflexionar sobre cómo es nuestro ámbito natural, ¿no?
Y fíjense, cuando empezamos a ver ya qué productos están generando contaminación en nuestros ríos, podríamos citar, por ejemplo, el caso de Moche, altamente contaminado por mercurio, por cadmio, plomo. Esto es una fuente del año 92. Esto, si lo actualizamos, evidentemente, pues puede ser mucho más significativo de lo que era en esa década. Y ríos como el Santa, ¿no? Cantidad de coliformes, igual como ahí vierten también productos que vienen de centros mineros, encontramos cobre, plomo, cianuro, entre otros. Bien, eso es lo